Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Saludamos a todos los Eurekers en esta noche, donde estamos precisamente de estreno. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de estrenar esta cabina, que hoy pues estamos dando continuidad con una invitada muy especial. Déjenme decirles que nuestra invitada es doctora en investigación psicoanalítica, doctora en arte y cultura con maestría en psicoterapia humanista y licenciaturas en administración de empresas y psicología. Además, autora de 8 libros, capítulos de libros, coautora de diversos artículos, profesora de asignatura en diferentes programas tanto de maestría como doctorado y postdoctorado en diversas universidades. Ponente en congresos nacionales e internacionales como Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Brasil, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Panamá y Honduras. Ángeles López, bienvenida a Eureka. ¿Cómo Muchas gracias. estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de participar aquí en tu programa. No, al contrario, pues yo soy el honrado, definitivamente el honrado en que hayas aceptado la invitación, el que nos hayamos conocido tal vez por un medio un tanto inusual como fueron las redes sociales y un evento por allí que se hizo de psicología, donde tuviste por ahí la fortuna de acompañarnos y de estar con nosotros en ese POSIL Congreso Internacional 2023. Sí, gracias. Sí, es la riqueza de saber usar las redes sociales, el poder conocer a personas que hacen trabajos muy interesantes y el poderlos integrar a los proyectos. Muchísimas gracias. Y continúo un poquito con este tema de la presentación y la introducción. Ángeles se define a sí misma como hogareña, estudiosa y tenaz. Uh-huh. Y pues esto es algo que me llama mucho la atención, como hace un momento hacía yo la semblanza de tu trabajo. Ser hogareña, pues me haces preguntarte, ¿qué implica para ti ser hogareña? He aprendido a disfrutar de estar en casa, de poder cocinar, de poder atender a mi hijo, de poder involucrarme en las tareas y al mismo tiempo combinarlo con el trabajo, pero de haber estado viajando muy frecuentemente, de pasar gran parte del día fuera de casa. Después de la pandemia aprendí a estar dentro de casa y encontré lo divertido. También puede tener su parte pesada, pero creo que lo he aprendido a disfrutar mucho más de tener ese espacio de intimidad. Eso es algo muy importante, que de repente no visualizamos cuando desarrollamos un proyecto de vida. Uh-huh. En el proyecto de vida nosotros pensamos en la parte profesional, pensamos en la parte económica, por supuesto, y pensamos en por qué no, en nosotros mismos. Uh-huh. Pero incluir en ese proyecto de vida una familia nos cambia completamente la dinámica, ¿no? Que imagino que fue tu caso. Exactamente, me la cambió por completo la dinámica y yo no sabía cocinar absolutamente nada. Sigo sin ser una buena cocinera, pero he encontrado herramientas que me ayudan y he encontrado que eso es algo que disfruto y también hasta me puede llegar a relajar y poder hacer experimentos culinarios, el ir aprendiendo también de acuerdo a las etapas que va teniendo mi hijo, el ir también preparando alimentos de acuerdo a esa etapa y también pues de cierta manera para poder satisfacer las de mi esposo y a veces a otros miembros de la familia a los que a veces les comparto lo que hago, el poder ver alguna película, alguna serie en la tranquilidad. Extraño tener más tiempo para leer quizás, porque ahora juego más, o sea, estoy más al pendiente de los juegos, pero entonces cambió totalmente. Ahora estoy más tiempo en la casa que afuera, cuando antes era al revés, pasaba mucho tiempo fuera en carretera, en desplazándome, a lo mejor estando en alguna institución educativa y esto ha cambiado. Ahora con la virtualidad me ha permitido combinar trabajo y vida personal, pero estando más dentro de la casa.
Este tema de combinar trabajo y vida virtual y la riqueza que nos dejó la pandemia es algo que me imagino que lo viviste también un poco al inicio, Ujú. donde decíamos, ¿y esto qué es? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué, para dónde nos vamos? ¿Y qué va a suceder? Y de repente encontrar el gusto, de repente encontrar la forma de adaptación y decir, ahora ya no me quiero mover de aquí, ahora ya quiero llevar todo mi entorno al ambiente digital. Exacto. Curiosamente, yo ya tenía una cierta preparación para trabajar en entornos virtuales. Ya había, antes de que empezara la pandemia, ya había estado trabajando, ya había sido capacitada para saber trabajar en esos entornos, ¿no? De manera síncrona o de manera sincrónica. Entonces, cuando llega la pandemia, sí fue el descontrol, pero creo que yo lo sufrí menos gracias a las instituciones que ya me habían preparado. Entonces, las instituciones donde no trabajaba de manera virtual, rápidamente pude encontrar herramientas para adaptar la clase cuando nos tocó de un día para otro y luego el poderme adaptar a las herramientas que ya nos empezaron a brindar las instituciones. Sí me acuerdo que al principio lo pesado era pasaba mucho tiempo en la computadora, en la tableta, por la cantidad de cursos de capacitación que teníamos que tomar, porque cada quien tenía su plataforma, cada quien tenía su forma de trabajar. Pero creo que todo eso me preparó justamente para este momento de vida, donde ahorita me siento cómoda así, donde no, de hecho, no he querido tomar muchos proyectos que impliquen hacerlos presencialmente, justo porque estoy dándole prioridad a otras áreas de mi vida. Ese es un punto clave, ese es un punto determinante y que viene en un buen momento en tu vida porque hoy puedes tomar esa decisión, Sí. donde, digo, cumples con el ideal de una persona que anhela una formación universitaria. Eh, Te lo digo con toda sinceridad, yo cuando vi el perfil y dije, dos licenciaturas, aparte maestría, aparte dos doctorados, sí, sí te iba a preguntar y me abstuve de esa pregunta y no, no la pienso hacer. Te iba a preguntar a qué horas y bajo qué lógica y en qué momento. Y no lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Uh -huh. Porque todo fue a su tiempo y en su momento. Y todo fue producto de una historia y un contexto. Uh Lo que -huh. sí te quiero preguntar es, ¿qué fue primero, la psicología o la administración? La administración de empresas fue primero. Estudié porque cuando yo estaba en la preparatoria hice el curso de preparación para dar clase de inglés. Entonces yo tenía entre mis proyectos poner mi escuela de inglés y entonces entré a administración de empresas. Pero al mismo tiempo que había sido preparada para dar clases, también vi un poquito de psicopedagogía en el mismo curso. Me gustaba esta parte del aprendizaje, me gustaban otras cosas que se estudiaban más desde la psicología, más que desde la administración. Entonces terminé administración de empresas, pero me di cuenta que quería dedicarme a otra cosa. Entonces primero estudié la maestría en psicoterapia humanista, que tuve la fortuna que me aceptaron con la licenciatura en administración, pero tenía mucho el problema de que, bueno, en algunos trabajos me rechazaban porque no era psicóloga o veía la crítica por parte de los psicólogos, que cómo era posible que aceptaran personas que no tenían esa formación en el área de la psicoterapia. Y entonces encontré la manera de estudiar la licenciatura en psicología sin dejar de trabajar y al mismo tiempo hacer el doctorado en investigación psicoanalítica. Entonces, en la anécdota está en que primero obtuve el doctorado y después obtuve la licenciatura. Entonces, a veces el currículum, cuando no hablo de administración, nada más dejo la parte de la psicología, se ve medio chistoso las fechas, como que es que brinqué ahí y se dieron las cosas. Sí fue pesado en su momento, creo que en el aquí y en el ahora no lo podría hacer. En ese momento tenía el tiempo, los recursos y la motivación para hacerlo. Qué bella historia nos compartes y qué interesante suceso, un tanto fuera de serie, porque por un lado tenemos el ámbito administrativo, que estrictamente hablando es más operativo, es más funcional, es más cuadrado, y una pequeña parte, que es la que se enfoca hacia recursos humanos, es donde se llega a tocar la parte, pues, de las personas. Uh -huh. En la parte académica tú encontraste también esa vista. Pero por otro lado, viene un poquito la vena de querer estudiar psicología
y de querer fortalecer esa área. Eso me lleva a preguntarte, si ya eh, entramos en el mundo de la psicología, ¿qué es lo que más te gusta de la psicología? La psicoterapia. De hecho, ahorita estoy estudiando un doctorado en psicoterapias humanistas. Es en línea y esto fue algo que me ayudó porque sí fue un poco el descontrol de estar sumamente activa y con muchas actividades a tener a mi hijo, bajar el ritmo laboral y entonces necesitaba como algo que me retara, pero no tenía los recursos porque tampoco estaba estudiando mucho, entonces encontré una institución que iba a dar el doctorado en línea, tuve la fortuna que me dieran una beca y entonces, y además me aceptaban, ¿no? Entrar con bebé, a veces con la cámara, a veces el bebé se asoma, les tocó, bueno, desde muy, muy chiquito, ahora que ya está un poquito más grande, 1 año, 3 meses, ¿no? Pero llegó de meses, y entonces en el aceptarme, ¿no? El estar así las clases, los profesores, todos muy, como muy conscientes, el saber que tampoco era la única, o sea, tengo otras compañeras que también son mamás, entonces ahora me estaba tocando estudiar y haciéndome cargo de la familia, cosa que me tocaba verlo a veces en mis compañeros cuando estuve en los otros estudios. Y entonces esto me ha llenado mucho porque no me sentí como ya tan alejada de lo que hacía y me lo estoy llevando de manera tranquila, lo estoy disfrutando mucho ya con otra madurez y descubro que eso es lo que me gusta. Y claro que he intentado otros cursos de capacitación que se me han cruzado y hay unos que no los he podido terminar y veo que a pesar de a veces lo difícil que puede llegar a ser, sigo, porque me interesan las lecturas, las actividades, y dije, definitivamente eso es lo que a mí me agrada. Me gusta mucho escuchar los ejemplos que dan mis compañeros, los que dan los profesores. Entonces, ese es el área que más me agrada. Me haces pensar en algo más, y es tal vez irme mucho más atrás en el tiempo. Uh-huh. ¿Cuándo tú descubres tu interés por la ciencia, por la lectura, por el estudio, por el camino académico en general? Uh-huh. ¿De qué edad nace esta idea? En la escuela fui buena estudiante, o sea, primaria, secundaria, no se me dificultaba mucho y podía aprender con facilidad. Podía ser dedicada, pero a veces, por ejemplo, a diferencia de lo que algunas personas pueden llegar a creer, así como matadita, pues lo cierto es que podía retener bastante de las clases. A lo mejor sí le dedicaba tiempo a hacer mis tareas, pero no tenía que dedicar demasiado tiempo para estudiar y aprender. Entonces, como en lo que me daban en la clase, una repasada y con eso ya podía yo tener como esa facilidad. Cuando llego a tomar clases de inglés, que eso fue como a mis 14 años, y me preparan para ser profesora de inglés, yo no creía que me iba a quedar tanto tiempo en la docencia. Entonces empiezo como maestro de inglés, pero de ahí empiezo a explorar cómo podía dar clases de administración. Ya con la maestría en psicoterapia voy ampliando otros panoramas, llego a los posgrados y veo que es lo que me gusta más. Y como poco a poco, también creo que los profesores que tuve fueron los que me fueron guiando hacia la parte de la investigación. Ahorita como anécdota, cuando hice mi tesis de maestría, una de mis profesoras que ya iba en el doctorado y ella sí pensaba como en grande, ella me dijo, ay, ¿por qué no lo presentas en un congreso? Y yo me quedé así, como que en un congreso? O sea, eso como para mí era algo para personas mucho mayores, con más trayectoria. Sí, sí, preséntalo. Entonces sí recuerdo que estuve yo en la mesa y que tenía al lado a una de mis sinodales y a otra persona con más experiencia. Pero fue como, yo creo que ahí fue el inicio y el tomarle gusto a ir haciendo investigaciones, presentarlas, arriesgarse, ¿no? También, porque uno se arriesga a la crítica. Al poner en conocimiento de todos, pues lo que uno va creando. Entonces, a lo mejor así fue como se fue dando este proceso, este descubrimiento. Un descubrimiento fortuito, un descubrimiento que nos habla de una capacidad que pocos entienden y que muy pocos también desarrollan, la capacidad de la comprensión, la capacidad del razonamiento lógico y la capacidad de retener información sin esforzarte más de lo, pues de lo que es debido, lo que exige propiamente la academia.
En Ujú. efecto, señalabas hace un momento, de repente identificamos dos tipos de personas. Un tipo de personas que son de, pues, un poco más dedicación y tiempo para poder lograr una retención. Y el otro tipo de personas, que ahí es donde te incluyes tú, que comprenden el contexto que están recibiendo y que de inmediato logran enlazarlo con otras fuentes de información y logran deducir hacia dónde va. Y en esta experiencia que nos narras acerca de tu primer participación en un congreso, eh, ¿qué se siente detrás de? O sea, desde el momento en el que te dicen tus maestros, ¿sabes qué? Esto es viable para poderlo presentar. ¿Qué emociones fluyeron por tu mente, por tu sentir? Pues miedo, así como yo, y a la vez como la emoción porque alguien me estaba como impulsando a hacer algo diferente y algo que me retara. Y también creo que eso ha sido algo que a lo mejor me ha definido como me he aventurado a veces a áreas que no domino tanto, pero la única forma de dominarlas pues es intentando y practicándolas. Entonces, es claro que siento un poco de inseguridad, pero ya estamos aquí, pues ni modo, ¿no? Hay que aventarse. Y creo que algo que fue importante es que esa primera experiencia fue positiva. Y entonces creo que eso me ayudó a que pudiera seguir viendo dónde podía, ¿cómo se llama? Pues poner alguna ponencia que me animara a hacer la entrevista del doctorado. Estaba yo todavía, pues para el primer doctorado todavía estaba muy joven, entonces cuando estábamos en la sala de espera y veía a los otros mucho mayores, que de hecho me acuerdo que en ese doctorado sí eran muy grandes las diferencias de edad con mis compañeros, pero aún así quedé y también era aprovechar como las características que teníamos cada uno. Por ejemplo, a mí se me facilitaba todo lo que era la búsqueda en internet, la búsqueda de materiales, entonces rápidamente podía ayudarles a conseguir. Ellos eran como las bibliotecas andantes, ya por los años que llevaban la trayectoria, eran los que podían decir, eso lo encuentras en el libro fulano, perengano. Entonces creo que esa fue una buena experiencia para poder hacer las investigaciones y donde todos nos ayudábamos. Entonces creo que por ese, digo, sí ha habido obstáculos y sí hubo cosas que tuvimos que superar, pero ahora que lo veo es, no, sí se recibía como mucha ayuda y que también estuve rodeada de personas que me inspiraban. Tocas un punto clave acerca de las personas que están a tu alrededor y que te impulsan. Uh -huh. Yo les llamo mentores. Sí. ¿Quiénes son nuestros mentores? El catedrático que nos motiva a salir adelante, a exigirnos más. El catedrático que a lo mejor es muy exigente y que a su vez hasta le tenemos miedo, pero también le tenemos admiración y respeto. Y el catedrático que se desarrolla, ¿por qué no?, una amistad con él y nos orienta y nos alienta a ir más allá, a descubrir cosas nuevas, a poder eh, explorar diferentes conocimientos que tal vez no son propios del nivel y que es a lo mejor estimula nuestra curiosidad y nos permite abrirnos a un panorama más amplio. Uh -huh. ¿Quiénes fueron tus mentores en este caso? Pues, te deberé decir que de mis profesores de licenciatura, ahorita no me atrevería a decir nombres porque probablemente omita y hay algunos que ya no tengo el nombre preciso, pero sí hubo varios ahí en administración. Y con todo y que no me dedico directamente a la administración, claro que me ayudó para poder ser estructurada, organizada y alcanzar las metas después, porque hay mucha gente que estudia, por ejemplo, y le cuesta mucho trabajo terminar una tesis y hacer todos los trámites para poder obtener la titulación, el grado. Entonces, eso me ayudó bastante. En la maestría, claro que recuerdo a muchos profesores, pues, por ejemplo, mis asesoras de tesis, ahí sí me acuerdo, la doctora Inés Gómez del Campo, la doctora Lulú Vargas, fueron las dos, tenía mi asesora metodológica y mi asesora temática, y ellas, por ejemplo, me ayudaron muchísimo a hacer una investigación en un área de la que yo tenía poca experiencia. Y entonces eso me ayudó bastante, más otros profesores que con su experiencia y todos los ejemplos que nos daban, pues me inspiraban y veía como la forma de poder ser congruentes con el humanismo, porque es algo que se pregona mucho, ¿no? La congruencia, que eso no solamente va en el consultorio, sino que va como una forma de vida.
Después en el doctorado, claro que no solo, bueno, también mis compañeras en su momento, en el doctorado también eran mis compañeros que ya tenían trayectorias, que ya trabajaban. Yo me acuerdo que muchos, ya había alguien que ya tenía nietos, yo todavía no tenía mi pareja en ese momento, entonces era como muy grande las diferencias en las etapas de vida, pero aún así no me sentía como que me hicieran a un lado, me sentía integrada y nos ayudamos bastante. Y bueno, también ahí recuerdo los profesores cómo me cambiaron la perspectiva de lo que era el psicoanálisis, porque a veces yo traía como una idea de la investigación, o sea, como el psicoanálisis, a lo mejor como del psicoanálisis ortodoxo, y ahí me di cuenta que era pues muy diferente y todo lo que había cambiado. Y bueno, y a lo largo de la vida, pues también puedo hablar de familia, puedo hablar de amistades, personas que a veces uno ve en un congreso y a veces lo podemos ver exponiendo, o a veces en las pláticas, a la hora de socializar, nos entera de su vida y a lo mejor es un encuentro de unos cuantos minutos, pero me dejan algo. Este, este punto mm, del psicoanálisis desde otra mirada, desde otra perspectiva, eh, creo que logras engancharme con algo y ahí siento mucha empatía contigo. Yo de profesión soy psicólogo y durante muchos años dije, soy psicólogo, pero no ejerzo. Uh -huh. Posteriormente, mis estudios de posgrado fueron sobre educación y Uh la -huh. mayor parte de mi trabajo, y más que desempeño actualmente, está en administración educativa. Sí. Sin embargo, recientemente, y lo he mencionado ya a muy abierto, recientemente de septiembre a la fecha, regresé a la psicología y regresé muy bien, muy contento con una apertura total a lo que hoy en día ha pasado, después de 20 años de estar, digamos, por fuera de la psicología. Y me encuentro con esto, o sea, por eso es que genero empatía contigo, me encuentro con que los métodos ortodoxos han cambiado, se ha transformado la psicología y hoy hay muchísimas alternativas para tanto los que están en formación como para los que están en práctica. Sí. Estuve yo en un postdoctorado, eso intenté hacerlo en línea, pero llegó un momento en que me resultaba muy pesado, justamente porque estaba yo dando prioridad a la atención de mi hijo y entonces era viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero me acuerdo que las 4 materias en los 2 o 3 meses que estuve, oh, los profesores me cambiaron totalmente. Estaba viendo psicoanálisis relacional y entonces estaba, cuando hablaban de sus casos, de cómo intervenían, y entonces dije, ah, ya no es tan diferente a lo que hace el humanismo, nada más que las técnicas, a lo mejor el marco teórico cambia, el encuadre cambia, pero finalmente ya no es eso que nos llegaban a platicar, que era tan estricto, tan rígido, procesos tan largos. Y también veía lo que hacían mis compañeros y los ejemplos y dije, ah, esto es bonito. Entonces es algo que enriquece mucho. Lamenté mucho haberme tenido que salir, tenía que priorizar, pero con eso que tuve esos meses me ayudaron a actualizarme bastante y sobre todo al darme cuenta que sí era posible tener un diálogo, ya no es algo tan distante y que es otra opción que se tiene para seguir tratamientos y también para entender muchos otros fenómenos, porque finalmente en el doctorado en investigación psicoanalítica no eran en lo clínico, era para poder explicar lo que pasaba a nivel social, cultural, artístico, y entonces veo que siguen dando pues muchas herramientas para poder explicar la realidad. Y qué bonito porque también la sociedad ha cambiado. Es una reflexión que hacía yo hace un par de meses con los chicos acerca del contexto. Les ponía yo una línea de tiempo y les decía, miren, el psicoanálisis se crea aquí, ¿no? Y estamos hablando de 200 años atrás. Uh -huh. Allí, toda la cultura, toda la idiosincrasia, todo lo que estaba sucediendo en el periodo de tensión de guerra sucedió en esta época. Vámonos 200 años adelante. 200 años adelante es completamente distinto. Incluso nosotros en este momento, 2023, no somos los mismos que éramos en 2019, en esta misma fecha. Sí. Y,
teorías que también cambiaran para poder explicar a estas nuevas personas con estos nuevos problemas y también con estas nuevas formas de dar sentido a la vida. Exactamente, exactamente. Y en esta cuestión, yéndonos un poco hacia lo que es el arte, el arte también ha tenido una transformación brutal. Tanto, por ejemplo, los modelos clásicos que encontramos en cualquier expresión siguen siendo bases, siguen siendo fundamento para cualquier artista que está en formación, pero también nos dan la apertura a explorar cosas que no han sido exploradas o que no han sido explotadas. Sí. Una de mis profesoras decía, y no sé si alguien más lo habrá dicho, que el arte se adelantaba a la ciencia. Entonces, eso es lo interesante de cómo el arte nos va mostrando también cómo vamos cambiando como sociedad. Exactamente, esta lógica tan cambiante y tan diversa, vamos, y la tecnología, el papel que está jugando dentro de ella. En previo a pandemia yo leía un artículo que lo había hecho la Universidad de Chile y lo generó por ahí del 2017, 2018, si no me equivoco, que proponían Classroom como estrategia para clases universitarias. Y quedaba así como muy en el futuro distante y distópico que algún día puede suceder. Y cuando yo leo ese artículo, estábamos en plena pandemia y decía yo, ¿cuánta razón tenían estos investigadores, estos visionarios de lo que venía pisándonos los talones? Digo, el fenómeno de salud fue algo que rompió el margen, rompió el molde, pero precisamente porque ya estábamos en esta ruta, pudimos sobrellevarlo, pudimos rebasarlo y de la mejor manera posible. Sí. Yo ya había escuchado cuando empecé a trabajar en universidades al 100% virtuales antes de que empezara la pandemia. Creo que yo empecé a trabajar como en el 2015, si no me equivoco. Y entonces, y un poquito antes ya me habían mostrado la plataforma Moodle y ya habíamos tenido ciertas capacitaciones, pero todavía eran como complemento a las clases o era como para darle como, no sé, como diversidad a las actividades, el uso de las plataformas o la forma de las entregas. Y hasta que llego a la universidad 100% virtual empezamos a ver las características y hablaban de que esto iba a ser el futuro y todavía lo veíamos así como, así como para el 2050 y no imaginábamos que estábamos a unos cuantos años y que esas universidades iban a tener que apoyar a las otras que no tenían todavía la infraestructura o decirles como por dónde. Sí, sí, me recuerdas una anécdota, bueno, un par de anécdotas ahí de EMSAT con UNAM. Yo trabajaba en ese momento para una escuela pública que le maquiló programas a EMSAT y dentro de la maquila de programas a EMSAT me tocó estar a mí en el grupo de profesores para poder hacer la maquila de los contenidos. Eh, Me acuerdo, por ejemplo, cuando llegaba yo al aula, trabajaba con pedagogos en aquel entonces, y les platicaba así bien fascinado, miren, hacemos esto y el otro, y el objeto de aprendizaje, y vamos a hacer aquello, y, o sea, como dándoles a conocer el hilo negro, ¿no? Lo que para mí era así súper novedoso y súper guau. Eso es por un lado. Luego, por otro lado, por ejemplo, con Moodle, en mi experiencia como estudiante, la conocí en esa parte exploratoria, pero después en la gestión administrativa y sobre todo en la época de pandemia, me tocó meterme a la parte de configuración, a la parte de soporte, a la parte de la lógica de programación. De repente decía yo, bueno, ¿qué demonios estoy haciendo si yo soy académico y ahora estoy aprendiendo el lenguaje de programación? O sea, toda esta parte de lógica y dinámica, eh, pues nos transformó la vida para bien. Y en tu caso, y regresamos nuevamente contigo, fíjate que me da mucho gusto estar conversando contigo y realmente lo siento como tal, una conversación, ¿Sí? porque además estoy aprendiendo mucho de ti y además me estás contagiando toda esta buena energía y toda esta buena vibra que tienes respecto de cómo entiendes tú la educación, cómo entiendes tú la investigación y que me rompes completamente la estructura de aquella materia tan terrible que no queremos cursar, que es metodología de la investigación, pero tan necesaria y que si la entendemos podemos obtener mucho beneficio de ella.
Sí, esa materia, ese es todo un reto dar esa materia porque justamente las personas ya van con mucha predisposición, no todas, pero una buena parte pareciera que han tenido malas experiencias. Hablar de la tesis es como, uff, la cosa más terrible del mundo. Y bueno, no saben lo que es publicar un artículo, que es todavía más complicado. Pero aún así es como todo lo que te puede exactamente ayudar. Y también a veces es difícil en este país, o bueno, a lo mejor en varios, animarse a hacer investigaciones fuera de lo común. También eso me he fijado que como que hay ciertos asesores que solamente tienen ciertas líneas y de ahí no se pueden salir. Y el que sale con algo muy novedoso puede batallar un poco para encontrar a alguien que pueda asesorarlo o pueda acompañarlo, pero cuando logran, eso abre las puertas a muchos otros para que se den cuenta que pueden investigar cosas muy interesantes y que para nada es aburrido, que al contrario puede llegar a ser sumamente enriquecedor. Y quienes no les gusta, por ejemplo, la estadística, pues también tienen las opciones de la investigación cualitativa o viceversa. A los que no les gusta mucho esta parte, esas metodologías, pues tienen otras muy interesantes en lo experimental. Entonces, eso abre mucho el panorama. Veo que también ya en la educación se ha hecho muchos esfuerzos justamente para que tengamos una mejor aceptación de materias como matemáticas, de investigación, fomento a la lectura, varias cosas. A veces creo que se critica mucho a la educación en el país, pero no ven también todos los esfuerzos de los que están detrás tratando de que mejoren las cosas y de que puedan inspirarlos a los niños para que más adelante puedan hacer grandes proyectos. Esta parte de generar la escucha activa, ¿no? La discusión, la participación de los chicos, los círculos de lectura, hasta cierto punto la creación literaria que también se está trabajando, Sí. ayuda bastante. Los foros de expresión, en este caso la oratoria, Sí. y el acercamiento hacia líneas de investigación que son poco exploradas. O sea, por ejemplo, vamos a un punto muy elemental, chicos de bachillerato, tú les pides a los chicos de bachillerato, oye, quiero que investigues algo. Te dan sobre adicciones, te dan sobre sexualidad, te dan sobre temas que ya han sido vastamente explorados. Y de repente alguien te llega con la idea de, oye, quiero investigar sobre los autos eléctricos y su funcionamiento y operación. Rompe el margen, pero es algo que para él es interesante y para él es importante. Y, y si le damos viabilidad a esta persona, tal vez se encuentre información sobre circuitos eléctricos, tal vez sobre cargas, o sea, el tema del auto sea como el pretexto para poder descubrir algo que tal vez se convierta en su futura profesión. Uh-huh. Sí, y creo que también están fomentando justamente que se estudien ingenierías que antes tenían muy poquitos estudiantes y también el evitar que ciertas licenciaturas se saturen. Veo que hay ahorita como mucho impulso también para que ciertas carreras bueno, que a lo mejor el estereotipo era solamente para varones o solamente para mujeres. No sé si te habrá tocado cuando estudiaste psicología. Por lo general suelen ser muchísimas más mujeres que hombres y en las ingenierías suelen ser muchísimo más varones que mujeres y también veo que se está haciendo un esfuerzo justamente para poder equilibrar y que las personas se vayan por el gusto de y no por atendiendo a los estereotipos que se tenían. Sí, sí, exactamente, los estereotipos que pues han ido cambiando de generación en generación. Por ejemplo, una persona que en paz descanse, era abogada y me decía, para cuando yo estudié, me tocó estar detrás de la puerta y solamente éramos 5 abogadas en la Benemérita Universidad. Y el resto, hombres, y estaban del otro lado de la puerta y cuidado y una cruzara porque no teníamos derecho a pisar el recinto tan sagrado que era. Para el tiempo presente, uno ve una participación mayor de mujeres dentro de los ámbitos educativos, ya no específicamente de carreras de ciencias sociales. Vemos a muchas chicas en ingenierías, vemos a muchas chicas en la ciencia médica, vemos a muchas chicas en todos los ámbitos y me pone a pensar un poco y te lo pregunto a ti como mujer. ¿Tú cómo ves la participación de la mujer tanto en la investigación como pues en el ámbito educativo y en la ciencia?
Pues creo que con muchos esfuerzos y creo que también con con el camino que abrieron las generaciones anteriores, estamos logrando el podernos dedicar a esto que antes era como una entre muchísimas la que llegaba, ¿no? Y además que se pudiera sostener. Ya cada día creo que está más en desuso el término de estudias mientras se casan, y creo que también algo que me ha tocado ver con agrado es no está peleada la vida personal con la vida profesional. Es complicado, sí, de llevarlo, pero pareciera, bueno, a mí me tocaba mucho el estereotipo, ¿no? Estudia mucho y pareciera como si no tuvieras derecho a tener una vida de pareja satisfactoria, ni a tener tu propia familia, o la tenías pero totalmente descuidada por estar casi casi como encerrada en un laboratorio, era como el estereotipo. Y me ha tocado ver a lo mejor con las personas a mi alrededor que sí es posible que puedan lograr tener una vida equilibrada personal y de trabajo, dedicándose a su pasión y a poder hacer lo que les gusta. Y no digo que lo mejor tiene que ser llegar a la investigación o llegar en el ámbito educativo. Cada una va encontrando la manera de dedicarse a lo que quiera. Algunas disfrutan mucho con un emprendimiento en belleza, algunas disfrutan más con emprendimientos a lo mejor en estas áreas de la energía y otras nuevas áreas que se están ahorita explorando, ¿no? Ahorita que hay tanto énfasis para trabajar con el desarrollo sostenible, esta parte ambiental, o sea, veo como una variedad en el terreno educativo. Afortunadamente somos varias que ingresaron y además que siguen abriendo las puertas para que lleguen otras, ¿no? Sí, 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 me pones a pensar un poquito en esta chica que fue al espacio recientemente, que pues es muy joven, ¿no? Ella pertenece a otra generación, una generación que rompe los paradigmas, que se arriesga y que va por todo, y que no se limita a decir mi condición étnica, mi origen social, mi escalabilidad en familia, lo quiero y puedo, y lo voy a lograr. Por otro lado, por ejemplo, en este caso, los emprendimientos. Hoy en día, eh, pues no sé si sea pretexto de pandemia o no, se dio el boom de la cocina en casa o los pequeños emprendimientos desde casa y la venta de productos y servicios y el tener un ingreso adicional que te permite pues continuar con tus estudios, a lo mejor comprarte un libro, tal vez sostener a tu familia o dedicarte para consentirte, ¿no? Para poder ir de viaje o para poder darte algo para ti. Y finalmente, la participación que se tiene también en los grupos y las asociaciones. Eh, otro de los fenómenos que igual yo destaco mucho con los muchachos es hace 20 años, cuando yo egreso de la carrera de psicología, era casi, casi prohibido poner un cartel y decir soy psicólogo y esta es mi consulta. Teníamos como esta, era como una ciencia oculta, o así lo veíamos nosotros, como de solamente yo soy y no me voy a juntar con nadie y sí voy a ir, pero a terapia, ¿no? Y hoy en día para mí es muy padre ver estos emprendimientos colectivos, estos emprendimientos colectivos donde se reúnen diferentes psicólogos con diferentes especialidades, se reúnen diferentes profesionales de la salud con diferentes especialidades y dan atención integral y están abriendo brechas hacia esta parte de la colectividad, el pensar en conjunto, el pensar en común. Nada menos también en este rubro de la ciencia y el marketing y el negocio, podemos entender que hoy en día ya no está peleada una cosa con la otra, ni mucho menos el llevar una vida de familia o una vida saludable, que también hay muchas personas que tienen participación deportiva y logros y continúan con su profesión y continúan con su vida. Sí, 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 sobre todo, bueno, ahorita que estás tocando el tema, me estoy recordando de los deportistas, ¿no? Que ahorita están destacando, justamente ahorita que estaban los Juegos Centroamericanos y cómo se les está dando más difusión a los logros que tenemos, porque creíamos que éramos un país muy malo a nivel deportivo y lo que pasa es, bueno, no nos enterábamos de los que se esfuerzan, pero también desde el deporte amateur, ¿no? También veo en las escuelas cómo ya dan más variedad de actividades
lo veo en mi sobrina que va al preescolar y como un año practicó soccer, otro año practicó ballet, cómo eso le va a ayudar para que vaya ya definiendo cuáles son sus gustos, pero también para poder llevar una vida saludable, también cómo puede socializar a través del deporte y después le van a tocar las actividades artísticas, también cómo se está haciendo como todo este fomento para tener esta vida como más equilibrada y creo yo que va a ayudar bastante para alejar a estas generaciones, esperemos, de violencia, de adicciones y de otros problemas, porque desde muy pequeñitos están cultivando otros gustos, amistades también con estos gustos en una vida saludable y equilibrada. Exactamente, exactamente. El sembrar la semilla para que en un futuro prospere y que se pueda recoger un fruto. Y los países de primer mundo nos lo han enseñado, cómo sus modelos educativos van formando atletas, van formando ingenieros, van formando personas que desde muy temprana edad les van enseñando esos roles y esos estereotipos. Cambiando un poquito a lo mejor abruptamente de tema, pero sin desviarnos solamente de la atención, vi por allí en tu semblanza que tienes algunos libros escritos. ¿Sobre qué versan estos libros? ¿Sobre qué va tu línea de investigación? No es variada. Hay 3 que son libros de texto y que fueron hechos para preparatoria. Uno de ellos fue sobre metodología de la investigación con enfoque de competencias, donde justamente el reto era hacer la metodología de la investigación un poco más atractiva y entonces que este libro sirviera como una herramienta al profesor y para el estudiante para que pudieran comprender la metodología de la investigación. Entonces, no solamente desarrollaba de manera teórica los temas de un programa ya de preparatoria que ya existía y además era un encargo para una institución educativa privada, sino que tenía que ponerles ejercicios. Entonces tenía que ayudarle a resolver con muchos de los problemas a veces al profesor de cuando prepara su clase y qué actividades podemos poner. Ahí los ponía, hacía a veces recomendación de películas, poníamos ejercicios, poníamos las mismas rúbricas para poder evaluar esos ejercicios. Empezamos con ejercicios sencillos de repaso de teoría y terminamos con algún proyecto donde justamente pudieran aplicar los conocimientos de la metodología de la investigación a nivel bachillerato, aunque supe de algunas personas que en otros niveles también les llegó a servir porque era una guía sencilla. También se me abrieron las puertas para hacer los libros de texto de psicología, entonces el de psicología 1 y de psicología 2, bajo esta misma dinámica. Y los demás tuvieron que ver con la publicación de proyectos que yo misma había hecho en los posgrados. Uno de ellos fue el de la maestría, donde eran la nueva masculinidad y feminidad en una relación de pareja hombre-mujer, que había sido una investigación de corte cualitativo, que era mi tesis de maestría, y era con una muestra muy pequeña, había trabajado desde las entrevistas a profundidad, obviamente es algo que no se puede generalizar, pero que era un proyecto interesante y ese lo publiqué. Cuando ya entro al doctorado en investigación psicoanalítica, empiezo a trabajar con la categoría de lo siniestro, una que Freud había estudiado, que tiene que ver con lo que es familiar y lo no familiar, y ahí lo apliqué a una película muy popular en su momento, que era de vampiros, la de Crepúsculo. En alguna clase de una de las anécdotas, yo no entré al doctorado con ese proyecto, yo entré con otro proyecto, pero que no estaba bien delimitado, y en alguna clase comenté que me llamaba la atención como primero un libro de muchísimas hojas, como casi 500, creo el primero era como 350, pero luego sacaron otros que eran de 450, casi 500, y decía, bueno, un país que critican que no lee, pero hay muchas adolescentes que están leyendo los 4 libros, y sale la película y van, y entonces platicándolo con mis profesores y dialogándolo, dijimos, esto es más que mercadotecnia, aquí hay algo. Y entonces una de mis profesoras me impulsó, me dijo, ahí investiga, eso está como interesante para saber qué es lo que está ocurriendo. Fue una investigación polémica porque no estaba, de hecho, en algún congreso de esos que te pasan las preguntas, alguien me dijo, bueno, ¿y por qué te pones a estudiar un bestseller en vez de estudiar una obra seria? Y dije, pues porque la gente no estudia justamente esto, ¿no? Estoy haciendo algo
diferente, parecía como poco serio, pero bueno, tenía un buen fundamento teórico y esa fue una de las publicaciones. Después, ya que estaba en esa línea, dije, bueno, vamos a investigar otro bestseller, que fue el de las 50 sombras de Grey, la misma. ¿Qué es lo que hace que esto sea tan atractivo? Y entonces sí, la mercadotecnia parece que vamos a encontrar un libro acá pornográfico, pero al final de cuentas termina siendo una historia con los toques de una novela rosa, que de hecho eso lo comprobé, o sea, tiene todas las características finalmente de una novela rosa. Encontré los teóricos que me ayudaron, hice el análisis y eso fue otra, también luego me animé a publicarlo. Ya en el doctorado en investigación, en arte y cultura, empecé a trabajar el erotismo en la tercera edad, cambios de asesores, no podía, me llevaron a trabajar con cartas de viaje, entonces algunos de los trabajos que ya no, con los que no me titulé, pero que se habían quedado ahí en el escritorio que había desarrollado, fue una de las publicaciones. Y finalmente terminé analizando el libro de La tentación de ser felices de Lorenzo Marone, donde ahí trabajaba sobre lo siniestro en la vejez. Ya había encontrado una investigación seria de lo siniestro en la vejez, pero que lo hacían desde otras obras. Y esta novela acababa de salir en su momento, creo que yo estaba haciendo la investigación en el 2017-2018, cuando sale la novela traducida al español. Y entonces me pongo a analizar toda esta parte, pero ya le aumenté pues otras metodologías, el análisis intertextual, otras cosas, y eso han sido las cosas que he publicado. Ahora estoy, no sé ahora no sé qué proyecto desarrollaría. Tenía ahí alguno en mente, pero con el cambio de vida no sé si lo llegue a retomar. Qué bonito, qué bonito bagaje cultural nos estás dando respecto de la cultura pop y la ciencia. Y es muy loable y lo aplaudo bastante Gracias. porque conecta mucho con las generaciones que vienen atrás, que vienen por debajo de nosotros. Me pusiste a pensar un poco, hace unos días platiqué con una antropóloga, es pues recién egresada prácticamente, pero con mucha visión de mundo. Y su tesis de licenciatura en antropología trataba sobre el manga y las culturas actuales, ¿no? Uh-huh. Quienes consumen eso. Y dice que fue muy criticada, muy atacada por sus sinodales, porque ¿cómo te atreves a estudiar eso? Y se me hizo bastante peculiar la forma en cómo me lo refuta y me dice, mira, no todos los antropólogos queremos irnos a vivir a Oaxaca y a comer peyote. Y sabemos otros que volteamos hacia lo que está a nuestro alrededor, que también es social, y lo queremos entender y queremos explicarlo desde allí. Y vamos, ahorita esto que me estás diciendo, exactamente esa era mi discusión que yo tenía cuando me presentaban la película de 50 sombras de Grey. O sea, yo no, es que eso no es lo que parece, es algo muy rosa. Sí, la mercadotecnia nos hizo creer que había otra cosa, pero en realidad era muy rosa. Ahorita olvidé el teórico que tenía un análisis de la estructura de la novela rosa y entonces ese me ayudó porque yo podía comprobar punto por punto. O sea, tiene esto, tiene esto, tiene esto. O sea, está... ¿Qué es lo que atrapa? Pues es el saber qué fue lo que hizo que este hombre sea de esta manera y a ver si el amor ya lo puede cambiar, que finalmente todas las novelas rosas son así. Exacto, exacto. Y que en general la novela, tradicionalmente hablando en México, pues es el poder del amor, ¿no? El poder transformador del amor. Que está muy bien el hecho de poderlo vivir a través de personajes. El problema es cuando uno lo quiere llevar a la vida real y para eso sirve la psicoterapia, para darnos cuenta de que se necesita mucho más que amor. Fíjate que un poco, ahora que decías, bueno, no sé para dónde voy, te comparto una anécdota que es muy, muy personal y me das la confianza para poderla hablar aquí. Cuando, cuando nace mi bebé tiene igual, la misma edad que el tuyo, tiene 1 año, 3 meses, va a cumplir 4 meses apenas el 3 de julio. Nació en el mismo día entonces. Nacieron el mismo día. ¿A poco? 3 de marzo, sí.
Ah, mira, qué coincidencia. Bueno, eh, fíjate, algo muy, muy curioso que me sucedió, pues cuadrado, ¿no? Psicólogo, a fin de cuentas. Y aunque decía yo que no ejerzo, pues ahí está la psicología y no sé, tu mente. Cuando nace el bebé, me dice la enfermera, le está sonriendo. Mi taladro mental de psicólogo era de, no, es que no sonríen, son reflejos condicionados y que es automático y la fregada. Perdón, no voy a decir la grosería, pero dije, y puse la grosería, la psicología. Mi bebé no lo voy a criar bajo estándares y estereotipos ni métricas, porque es un ser humano. Y para mí, ese ser humano sonrió cuando me vio por primera vez. Qué bonita experiencia. Me voló la cabeza, me voló la cabeza. Y me hace reinterpretar, obviamente, el mundo. Y me imagino que tú estás igual en esta misma dinámica, ¿no? De entender la vida desde otra mirada, ya desde la mirada de alguien más. Sí, 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 es el redescubrir el mundo, por ejemplo, de las cosas que me ha tocado es, ¿para qué lo llevan tan chiquito a tal lugar si ni se va a acordar? Pues no sé si se vaya a acordar, pero cuando lo llevo yo sé que disfruta, o sea, lo veo en la cara. Claro. Sí, entonces no nos importa si a lo mejor en 5 años nunca se acuerda y tiene que ver la foto, pero aquí lo está pasando bien. Y se nota, y son bastante expresivos, y hay eh, muchas cosas. Por ejemplo, cuando de repente volteas al libro de texto de psicología y ves las etapas del desarrollo y te marca así como Gesell, ¿no? Te dice así como, ay, esto a las 5 en punto va a suceder y a las 7 y a las 11. Discúlpame, Gesell, los niños que tú estudiaste tal vez sí, pero este está fuera de ese margen. Y lo voy a dejar que esté allí porque lo que quiero es que sea feliz, ¿no? O Sí. sea, lo que quiero es que sea feliz y que yo también tenga mi propia felicidad a través de su mirada, a través de sus ojos. Y sí, coincido plenamente contigo en este punto y ven lo que es la vida, la casualidad de la vida, o sea, tuvimos un punto de convergencia acá. Con niños y los descubrimientos. Definitivamente una perspectiva bastante interesante. Y regresándonos nuevamente contigo hacia dentro de las múltiples experiencias que has tenido, que son bastantes, representar a México en otro país, que lo he escuchado de atletas, lo he escuchado pues principalmente de gente que está en formación hacia deporte, pero me gustaría ver la visión desde el investigador, desde el, el estudioso de la ciencia en México. ¿Cómo te ven en otros países y tú cómo te sientes en esos países? Y si realmente sientes que México está al nivel para competir de forma internacional en ciencia, en una ponencia. Sí, claro. Me ha tocado representar, pero me ha tocado estar en el extranjero y encontrar a muchos mexicanos que no tienen ni la más remota idea de lo que se dedicaban, de las investigaciones, del trabajo que les costó a veces conseguir los recursos para poder estar estudiando, para poder salir y presentar un trabajo. Creo que somos bien vistos. Claro, nunca falta un problema de racismo, pero no los he encontrado propiamente en los eventos. A veces más bien suele ser como afuera, como que en los eventos me ha tocado ver que pues, todos estamos en la misma, por muy expertos que sean, creo que todos llegamos a sentir un poco de nerviosismo al llegar y mostrar nuestras ideas por saber cómo van a ser recibidas cuando vamos a exponer en otro idioma. Yo, por ejemplo, que empecé estudiando para ser profesora de inglés, mucho énfasis en concéntrate y que la gramática sea perfecta y la pronunciación sea perfecta y que el acento no se note, y a la hora que uno está allá, olvidas de eso y te das a entender cómo se puede. Y me ha tocado ver a la inversa, estar en algún evento donde hay extranjeros que les toca hablar el español como su segunda o tercera lengua y verlos con el mismo nerviosismo y a nadie le importa si se equivocó en la conjugación del verbo, nada, lo estamos entendiendo y nos vamos a la idea.
Entonces, en esa parte, bueno, he roto, a mí me llegaron a decir, no, no leas la diapositiva, que se ve muy mal. Y llegué a los congresos de psicoanálisis y aquí el reto está en que hagas un excelente escrito porque es el que vas a leer como la ponencia. Entonces también fue el encontrar cómo en otras áreas, a lo mejor en psicología sí llegamos con nuestras diapositivas, pero en otras áreas, psicoanálisis, en arte y cultura, es literatura, llegan con el escrito y hay que hacerlo muy bien hecho porque a la hora de leerlo se nota si está mal redactado. Es como un gran orgullo poder representar el ser aceptado en un congreso internacional, o sea, que alguien, los revisores se interesen por lo que se está proponiendo. Todavía es más bonito cuando ya te buscan y te invitan, eso me ha tocado menos, pero ya me empieza a tocar ese tipo de invitaciones, eso es como maravilloso. El también tener las atenciones del lugar, que se preocupen para que la llegada al país sea segura, que nos pongan las condiciones, o sea, que nos desde tiempo atrás nos expliquen cómo está el transporte, moneda, todo, que bien se puede investigar en internet, pero que los que te están invitando se preocupen por todo eso, pues nos hace sentir como a mí me ha hecho sentir muy especial y muy agradecida con eso. He hecho solamente un viaje en familia, los demás los había hecho yo sola o a veces me acompañaba mi hermano cuando era soltera. Es la primera vez que me toca ir con esposo y con hijo. La experiencia fue muy bonita porque el mismo trato que me daban a mí como ponente se lo dieron a todo, a mi familia. Nos daba risa porque a veces las personas en los pasillos decían, ¿ustedes de qué delegación son? ¿No? De la grandísima delegación de México de 3 personas. Pero contra la delegación de Brasil, que eran más, o los de Costa Rica, que eran más, que iban, pero bueno, era como muy, ¿cómo se llama? Era divertido eso, en la anécdota, y bueno, en el, cómo estaba considerado ver la bandera como parte de, o sea, ponían la bandera de los países que estaban representando. En este lugar llevaron a la orquesta de la universidad a tocar una canción representativa de cada uno de los países que estábamos participando. Entonces, todo eso son como recuerdos muy bonitos, muy significativos, la convivencia muy sana, el ver puntos en común donde a veces creemos que nuestra idea es muy original y ver que otros también la están desarrollando con las características de su cultura y cómo podemos encontrarnos con ideas totalmente diferentes. Todo eso es muy enriquecedor. A mí por eso me gustan mucho esos eventos. Estuve muy contenta de retomar eso. Ojalá que se me puedan dar otras oportunidades de seguir saliendo y hacer un digno papel. Que tanta falta hace, que tanta falta hace y que en efecto, como bien señalas, puede haber discriminación, sí, sí se da. Yo he escuchado anécdotas pues, muy feas en cuanto a discriminación, sobre todo, por ejemplo, una amiga, igual doctora en psicología, hablaba muy mal de la cultura española, al menos la parte que le tocó vivir a ella. Hablaba muy mal de la cultura argentina, la parte que le tocó vivir a ella. O sea, siempre podemos decir la parte que le tocó vivir a la persona, porque no podemos generalizar, definitivo. Habrá como en todos lados sus excepciones. Pero por otro lado, por ejemplo, amigos, ahorita estaba recordando un amigo que él toca en un mariachi de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que su experiencia es completamente distinta. Él dice, cuando llegamos los mexicanos a una presentación y llevamos el folclore mexicano con el grupo de danza y tocamos la música regional, bueno, es la locura total, ¿no? O sea, todo el mundo estalla como si fuéramos unas superestrellas, como fuéramos unos rockstars. Naturalmente, en este rubro, eh, dentro de la investigación, es emocionante dentro del ámbito de la investigación, digo, cada cosa en su categoría. Y el hecho de que digas, bueno, somos una delegación tan grande de 3 personas, nosotros la hacemos grande. O sea, cuando un mexicano pisa al extranjero, se queda la huella marcada allí, definitivo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, la diferencia de esta investigadora, mi experiencia en España fue buena. Sí, sí se puede llegar a dar discriminación. Sí, pero no me atrevería a decir que son todos. A lo mejor es desafortunadamente encontrarse con personas que lo hacen,
pero a mí, por ejemplo, me tocó llegando, personas que nos prevenían para que no fuéramos a ser víctimas de la inseguridad, que nos fueran a robar pasaporte, o, no sé, nuestras pertenencias. Cuando yo llegué a Buenos Aires, llegué sola. Y el taxista me dijo, ¿qué vienes? Bueno, vengo aquí a un congreso, me iba a llevar al hotel. Él me explicó cómo podía salir de mi hotel y cómo podía irme a la zona turística y me explicó todo a la redonda para que yo pudiera irme del hotel al lugar donde tenía el congreso, dónde podía comer de manera segura, dónde podía hacer estas cosas. Llegué al hotel y recuerdo que me dieron la tarjeta. Si algo pasa, nos hablas y nosotros buscamos la manera de que puedas regresar segura aquí. Estoy hablando de que eso fue como en el 2015 más o menos. O sea, que las personas con las que yo me encontré en ese momento, las vi como no queriendo aprovecharse de alguien que viajaba sola, sino más bien ayudándome a facilitarme la vida, ¿no? No llevaba yo, por ejemplo, el adaptador del tomacorriente y ellos ya no tenían, pero inmediatamente me dijeron dónde. Entonces yo los veía más bien muy solidarios y estaba en pleno Buenos Aires, donde sabía que a veces en las ciudades, en la capital, a veces las personas pueden ser un poco más cerradas que en provincia y no, a mí mi experiencia había sido muy buena en el Congreso igualmente. Sí puede llegar a haber alguna mala experiencia en algún otro lugar, pero no me atrevería a decir que son los lugareños, fue el encontrarse con alguien como aquí también en el país tenemos. Sí, por supuesto, coincido plenamente contigo. Y a veces me pongo a pensar, y solamente lo voy a dejar como muy en el aire, a veces me pongo a pensar en cómo nos miran los extranjeros, ¿no? Incluso, pues viviéndolo en esta migración de un estado a otro, yo vengo del estado de Hidalgo y estoy en San Luis. La gente que me conoce en San Luis y que sabe que vengo de Hidalgo, me dicen, ay, Hidalgo, la inseguridad. Y la gente de Hidalgo, que sabe que estoy en San Luis, me dicen, ay, San Luis, la inseguridad. Y ni en Hidalgo ni en San Luis alguna vez me han asaltado. Es más, he ido a la Ciudad de México en cantidad de veces y afortunadamente no he tenido una mala experiencia. Sí las hay, si escuchas las noticias, si sabes que la situación está tensa, pero bueno, uno es afortunado en decir, a mí no. Y me pongo a pensar también cómo nos ven hacia el extranjero, ¿no? O sea, cómo de repente ven a México y dicen, ay, México, difícil. No, es más bien en cómo te va en la vida. Y bueno, ahora que estoy hablando precisamente de medios, de televisión y masivos y todo esto, ¿tuviste por ahí una experiencia? Hablábamos un poco de las bambalinas, en medios digitales, tanto en generación de contenidos como es un podcast. Y vi por allí que tuviste una participación en una televisora pública. A ver, profundízanos un poquito más en esto. Sí, bueno, hace varios años llegué a tener conocidos que trabajaban en televisoras locales, entonces empecé a tener participación breve en alguna cápsula que me invitaban, iba y hablaba. Y en una de esas invitaciones me ofrecieron que si no me podía quedar yo con la conducción del programa. Entonces ahí estuve aquí en una televisora. Teníamos un programa que se hacía una vez por semana, abordaban temas de psicología y el gran reto era encontrar profesionistas que quisieran darnos una hora de su tiempo para hablar de alguna temática. Y bueno, afortunadamente en conocidos y desconocidos nos apoyaron bastante y creo que hubo material muy interesante porque era un programa que se dedicaba pues a la divulgación de temas de psicología. Y después de la pandemia ya no seguí yendo al programa porque se grababa en vivo. Y entonces me invitaron a un podcast y luego me dijeron si no me interesaba la conducción, sí me interesó. Y ahí era más abierto, podía encontrar, invitábamos personas de diferentes ámbitos que nos pudieran dar algo que tuviera que ver como para enriquecer nuestra vida ¿cómo se llama? Pues en la pandemia, en el encierro, ¿no? Entonces ahí hubo muchas participaciones de químicos, de personal del área médica, de la salud mental, de muchas áreas. También llegó un momento en que era difícil estar editando, es complicado. A mí no me tocaba la edición, a mí me tocaba encontrar a la persona,
acordar el día, la hora en que se grababa, este no era en vivo, mandar el material para que se pudiera editar y luego publicarlo. Pero bueno, eso fue otro momento. Y en esta que estuve en la televisión nuevamente, también solicitaban a alguien en las redes sociales, ¿no? Alguien que pueda hablar de este tema. Y yo dije, a ver, yo voy a regresar a esto. Y fue como se hizo la cápsula. Así también me tocó a veces en radio. O sea, creo que por alguna forma u otra he tenido como vinculación con personas que están en el medio, entonces a veces algunas me ayudaron en mi proyecto y a veces a mí me tocaba, pues no ayudar, sino participar en los proyectos. Y a mí me ha gustado, digo, no estoy de ciencias de la comunicación, pero es un área que he explorado y me ha gustado. Y que es muy bonita porque te permite acercar y conectarte con personas que difícilmente de otra manera hubieras podido llegar a ellos. Sí. Sí, ahora sí que la vida te va acomodando y te va poniendo en el lugar donde más hace falta tu participación, donde más hace falta tu conocimiento. Sobre este contexto, fíjate que un poco nosotros nos vamos trazando nuestro propio camino. Por ejemplo, así como muy breve, ¿cómo fue que yo llegué a esto de podcast? Por mi tono de voz, alguna vez me hacían burla mis estudiantes de que era yo locutor de radio. En realidad sí me gustaba la radio porque uno se forma con eso, pero jamás me imaginé estar en un rubro cercano siquiera a los medios. Por otro lado, precisamente en época de pandemia, mi buen amigo Edgar, que lo conociste en el Post y el Congreso, él sí ya lleva muchos años, lleva más o menos como 12 años produciendo contenidos, en algún momento participando en radios. Tiene un programa muy padre que seguro te hará la invitación, se llama Eros y Psique, el espacio del corazón y de la mente. Se hablan de temas más en concreto de psicología. Y él me incitó en algún momento a crear una radio universitaria. Te soy sincero, le di muchas vueltas al asunto porque, según yo, no disponía de tiempo para hacerlo, pero en realidad era como esa resistencia de ponerte el pie y decir, no voy a cumplir mis sueños y yo mismo digo, no quiero. Luego lo hicimos. Un año después salió Proyecto Posilga, que fue un proyecto independiente a la institución, a lo que hicimos la radio. Esa radio está por cumplir 2 años. Yo ya no estoy participando activamente, ya se quedó él como productor y director general de esa radio. Hacemos colaboraciones, nos compartimos algunas ideas. Y de ahí fue que yo genero Eureka Podcast en esta búsqueda, tal vez, de la identidad personal y la marca personal y el salirte por tus propias estructuras. Hoy en día estoy dentro de otra institución educativa y regreso nuevamente al ámbito de la producción, que estamos trabajando en un proyecto de podcast que va a salir para el mes de agosto. Aún no puedo decir mucho más porque apenas se está procesando. Pero fíjate lo curioso y lo maravilloso que es la vida. En esta vuelta pues, al entorno de medios, pues me encuentro con esta joya, que era una joya pues, que estaba en desuso prácticamente dentro de la institución, que es una cabina de radio y televisión, y que pues estoy a cargo de la habilitación y todo esto. Entonces, vamos, a donde quiero llegar es a esto. Cuando nosotros queremos hacer algo, como en tu caso fue estudiar una licenciatura, luego otra, luego un doctorado, luego otro, luego una maestría, tu proyecto de vida como mamá, tu proyecto personal de familia, la locución, la conducción, la escritura. Cuando uno quiere hacer algo, va a luchar por alcanzarlo y lo va a sufrir y lo va a disfrutar y va a vencer adversidades, pero al final se va a salir con la suya y se va a ir a dormir cansado, pero satisfecho de haber hecho lo que quiso hacer en su vida. Sí, así lo has escrito perfectamente. A veces uno tiene la idea, yo sí llegué a tener la idea que tenía ganas de aparecer en televisión. Y bueno, anécdota, mi abuelo fue locutor un tiempo, mi abuelo ya falleció, no se dedicó toda la vida a eso, pero lo era.
Entonces, no me tocó verlo en acción, pero a lo mejor hay algo ahí dentro de su proyecto y a mí ya me tocó pues con otros medios y con en otras circunstancias. Y yo sí lo había llegado a mentalizar y de repente se abrieron las puertas, se dieron las oportunidades y las tomé. Y ahora, por ejemplo, bueno, por eso agradezco mucho estar en este espacio. A lo mejor en este momento está difícil que yo pueda producir. Espero más adelante volverlo a hacer, porque sí es algo que me gustaba y que me enriquecía porque conocía mucha gente y se manejaban muchos temas. Entonces era como ir a aprender fuera de las aulas, en otro espacio, con otros profesionales. Y ahora que pueda yo regresar y hacer estas participaciones, me sigue manteniendo como actualizada en el medio. Por ejemplo, no me ha tocado verlo que el conductor estuviera en la cabina y yo estuviera desde casa. O sea, me ha tocado estar los dos en la cabina o los dos pues sí, desde su espacio personal y adaptándolo como se podía, ¿no? Sí, sí, y mira, me estás poniendo a pensar en varias cosas y sobre todo en temas de colaboración, pero ya lo platicaremos. Vamos a dejarlo un poquito allí en la expectativa, ya lo platicaremos más en corto, Sí, claro. precisamente para que si quieres formar parte del proyecto, sobre todo el otro que viene para agosto, que es un poco más de enfoque, podamos por allí comentarlo. Pero bien, ya estamos pues prácticamente llegando, se nos ha ido el tiempo volando, volando, volando. Ya estamos llegando a la etapa final y vamos a la sección de preguntas más rápidas donde la intención es que los Eurekers, nuestra audiencia, pues pueda conocer un poco más de ti, ya en estas facetas más personales, más individuales, ya sin un guión, sin algo que traíamos preparado de antemano. Entonces, pues, ¿estás lista para las preguntas rápidas? Sí. Hecho, me parece muy bien. ¿Cómo va a ser la dinámica? Mira, yo tengo por acá 10 preguntas, las tengo repartidas de forma aleatoria, y tú vas a decirme un número del 1 al 10 hasta que lleguemos a 5 números. Y tú me dices el número, yo pongo la pregunta en la pantalla, obviamente la leo, y el micrófono es tuyo, ¿vale? De acuerdo. Del 1 al 10, ¿qué número escoges? 2. 2. ¿Cuál es tu definición del éxito? Hacer lo que se quiere, disfrutarlo, sin importar que los demás lo aprecien o no lo aprecien. ¿Tú haces lo que quieres y lo disfrutas? Sí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo manifiestas? Porque puedo sentir como esa satisfacción y cuando algo empieza a aburrirme o algo a lo mejor puede ser muy plausible de otro lado, pero yo lo dejo de disfrutar, le doy vuelta a la página, hago cambios. Entonces sí he salido varias veces de zonas de confort para aventurarme a otras áreas que me gustan más. Por ejemplo, justamente ahora, ¿no? Estaba posicionada en posgrados donde podía viajar a otros lugares y en este momento los dejé de lado. Eso era éxito, a lo mejor visto desde los otros. Ahorita para mí es éxito el poder disfrutar de mi hijo, el no tenerlo que dejar en guardería, en el poderlo verlo crecer. Y a lo mejor laboralmente en este momento estoy más despacio, pero para mí eso es éxito porque pude combinar estas dos áreas. Y es un éxito que te lo va a agradecer la vida en todos los años que están por venir. No, jamás te arrepientas de haber tomado esa decisión. Sí. Siguiente número que me das a elegir. Del 1 al 10. 4. Número par. Si tuvieras que elegir 3 personas que hoy estás consumiendo, leyendo, viendo en tele o en podcasts, etcétera, ¿quiénes serían y por qué no los recomiendas? O sea, porque dirías, pues esto está bien padre y quiero que los demás también los conozcan. Me gusta leer las novelas de Daniel Steele. Hace
bueno, ahora desde que tuve a mi bebé no me he podido sentar a leer con calma una de sus novelas, pero tiene por ahí algunos libros que no son novelas, que tienen que ver con su vida personal. Una es la de su hijo, la que desafortunadamente falleció, tenía el trastorno bipolar, se llama Su luz interior. Luego publicó un libro sobre ella le gustan mucho los perritos y entonces habla sobre sus perritos los más entrañables. Y hay otro donde ella habla de su vida me parece que en San Francisco, ¿no? O en algún lugar de California, y el proyecto que siguió como para honrar la memoria de su hijo, donde lleva ayuda a las personas sin hogar. Y entonces hablaba de la dura problemática en los Estados Unidos. Entonces, creo que se ganó todavía más mi admiración cuando vi las novelas rosas, las que hablábamos así de en esa estructura que yo disfrutaba mucho y aprendí mucho inglés gracias a sus libros y cuando salía de viaje en los aviones, en los autobuses, los leía y me gustaba mucho. Pero cuando vi esta parte de su vida que nos comparten a través de esos libros, me gustó todavía mucho más. Entonces ella me parece que es alguien a quien me gustaría que pudieran conocer. Otra persona, alguien que más que esté consumiendo, pues me gustó mucho Lorenzo Marone, desde La tentación de ser felices. Él me contestó muy amablemente algunas preguntas que le hice acerca de la novela, en italiano, usamos los traductores, todo eso, pero es alguien joven, sus 40 y tantos años, y tiene varias novelas. Esa fue la que decidí analizar, pero tiene otras muy interesantes, entonces esa sería otra persona, hablando de los productos que he consumido. La tercera persona, ¿quién pudiera ser? No sé, ahorita estoy pensando en alguien que de la televisión. O de los medios digitales, o tal Medios vez... digitales. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? No se me viene a la mente otra tercera. Te estoy O viendo hasta en TikTok. de TikTok. No sé quién puede ser. ¡Ay, ya sé! No tengo idea quiénes estén detrás de los que hicieron La Granja de Zenón. Esas que son para los que hacen esta animación, me parecen muy divertidas las canciones que hacen, la animación de los animalitos que a veces veo con mi hijo y bueno, hablando de la anécdota, es cómo imitaban al gallo y entonces el día que mi hijo escuchó un gallo cantar, dijimos, es el personaje la vaca tal, entonces nos ha servido y entonces, bueno, me gustaría saber quién es la persona. Bueno, debe ser un grupo, ¿no? Todo el departamento creativo para que pudieran hacer las caricaturas. La historia no la conozco bien, pero conozco las canciones. Y entonces dije, qué proyecto tan interesante. Sí, porque te van contando toda una historia y va por capítulos. O Sí, sea, y la animación está muy bonita, está muy, muy, pues muy agradable. y el creador de Bluey, porque de él sí he visto que justamente él encontraba que para televisión infantil estaba muy vacío lo que había y entonces creó esta familia con los perritos para dejar un mensaje. Entonces, estoy apenas viendo las caricaturas. Todavía no he visto todas las temporadas ni todo lo que tiene, pero también dije, qué interesante, qué observador, que sé que se puso a estudiar de crianza positiva y entonces para llevarlo a través de una familia de perritos y para tener como contenido de calidad para los menores. Entonces también eso es como interesante. Excelente, muy bien. Siguiente número. 7. ¿En algún momento llegaste a sentir que algo te impedía alcanzar tus objetivos? Muchas veces, muchas veces. A veces eran trámites burocráticos, a veces era tiempo, a veces el recurso monetario, muchas. ¿Y cómo mantienes la inteligencia emocional para que eso no te afecte? Bueno, los psicoterapeutas vamos a psicoterapia, entonces eso es algo ese es un factor. La otra, tener amistades que también están ahí como para escuchar y luego para venir con las palabras de aliento o ayudar a veces a encontrar la solución, y la familia, por supuesto. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. 9. Si pudieras recomendar un libro, ya nos dijiste algunos, cómic, una serie, una película o un videojuego, ¿cuál sería y por qué?
Me impactó mucho la historia de Paula de Isabel Allende, donde habla acerca de su hija estaba en un momento de salud muy complicado y entonces ella decide escribir como la historia de su familia por si ella despertaba y no recordaba, le contaba toda la historia. Bueno, desafortunadamente la hija fallece y el libro me parece muy emotivo. Me ayudó también a entender mucho de lo que había pasado en la historia de Chile en ese momento, cuando no estaba yo pretendiendo leer historia. Entonces entendí eso, entendí la vida de la escritora. Hay otros libros de ella que me han gustado mucho. Hay una trilogía, ya no me acuerdo pero me parecían divertidos. La ciudad de las bestias, y no me acuerdo cómo se llamaban los otros dos El reino del dragón de oro. No me acuerdo bien de los nombres de los libros que en su momento leí y me gustaron, pero o sea, lo mejor sería de Paula de Isabel Allende. Y la serie de televisión acerca de Isabel Allende también me gustó. Excelente. Tu última pregunta rápida, ¿qué número tendría? 1. Eso. ¿Qué canciones acompañarán el soundtrack de tu vida? En mi boda tuvimos la canción, no sé si se llame así, pero se llamaba Coincidir, que esa era como muy significativa. Otra es, ay, la canta Diego Torres, es la de es Color Esperanza. Color Esperanza, sí. Hay otra de Ricky Martin que se llamaba, no me acuerdo el título, pero dice, cuando todo está perdido siempre queda una salida. ¿Y cuál otra pondría en este momento? Y las otras a lo mejor sí tendrían que ver con las de la granja de Zenón, el pavo y la pava que se van a casar. Y hay una donde está soñando, no me acuerdo para dónde está soñando el gallo Bartolito que se vuelve cantante. Bartolito. Luego se da cuenta que no, pero esa también sí, o se vale soñar. y lo mencionas luego en mi mente así, Bartolito. El gallo. Esas serían las que pondría en este momento. Debe haber más personas que se me cruzan por la mente. Sí, no, definitivo. Ahorita es todo lo que trae uno en la cabeza. Fíjate, con mi bebé algo muy peculiar que se daba y también me puse a pensar mucho en los creadores que hay detrás. Hay un canal que se llama Baby First. Uh-huh. Ese canal, pues lo encontramos primero en la tele, después lo llevamos al teléfono. Y el sonido inicial empieza con Baby First. Bueno, con eso el niño podía estar haciendo el berrinche de su vida, escuchaba eso y volteaba. Y bueno, pues ya, ese tipo de cosas pasan. Pero bueno, llegamos así a la pregunta que cierra con broche de oro esta entrevista, que seguramente va a tener una segunda parte, pero por hoy vamos a dejarlo por ahí. ¿Cuál ha sido tu momento de eureka? Y cuando encontré la manera de sacar el segundo doctorado, porque llegó un momento en que lo sentía perdido. Es como, no le encuentro. Ese fue, y bueno, la solución no la voy a compartir aquí, pero fue así como en la eureka. Y el segundo eureka fue, quería casarme, se me atraviesa la pandemia, ya teníamos una en pláticas, y entonces el momento eureka era cómo encontramos la solución si nos casamos en plena pandemia, que a lo mejor muy diferente a lo que nos hubiéramos imaginado, pero fue muy significativo, pero también fue otro momento así como donde se empezaron a abrir las puertas, encontramos lugar, personas que nos quisieron acompañar, nuestros familiares, y eso fue como el segundo momento eureka. Qué bonito combinas estos dos factores, el profesional de logro y el personal que hoy te llena de plenitud y te da un nuevo aliento de vida, ¿no? Te cambia completamente la perspectiva. Sí. Pues ya para finalizar, Ángeles, hace un momento estaba yo publicando por acá tu perfil de LinkedIn, que te sigan en LinkedIn, Ángeles López, por ahí lo vamos a encontrar, pero no sé si tengas alguna otra red social donde quieras que te sigan. Facebook, María de los Ángeles López Ortega, tengo mi Facebook. Tengo también la de Instagram, pero en la Instagram publico menos, creo que es Angie López 225, me parece que es la de Instagram.
Perfecto. Y por ahí quien quiera, pues una revisión de tesis, pues una consulta o mandarte alguna pregunta ya más enfocada, Sí, por aquí está tu correo, ¿no? Angie225@hotmail.com. correcto, sí, gracias. Sí, sí, ese sí lo tengo aquí muy a la mano porque, este, pues fue nuestro primer contacto, nuestro primer medio de comunicación que tuvimos. Esto ya te lo pregunto un poco como un gusto personal, que no me quiero ir de transmisión sin preguntártelo. ¿Qué te pareció el POSIL Congreso? ¿Tú cómo lo viste desde afuera? Es como un evento como muy enriquecedor, pero sin todas las formalidades a veces de la academia, como un espacio bonito para compartir el conocimiento y que justo permite luego hacer este tipo de redes. No podemos decir un networking porque no íbamos con la intención de conocer, pero finalmente como que son espacios muy relajados para luego poder hacer colaboraciones. Y también para aprender y también para generar, o sea, se están presentando esto, ahora podemos hacer esta otra cosa. Muchas gracias Exactamente. de espacio. Exactamente. Sí, no, te agradezco mucho que nos hayas seguido, que hayas visto el trabajo que se presentó. Lo hicimos de todo corazón, con mucha seriedad, y cada uno de nuestros invitados mm, presentaron obviamente su punto, su tema, con la misma integridad que si hubiéramos estado en un espacio físico, formal, académico, por respeto a la psicología principalmente, que se merece un respeto. La Posilga es un espacio, una breve semblanza de lo que fue la Posilga para nosotros como estudiantes en algún momento, era la casa del estudiante o la pensión del estudiante, donde nos reuníamos, hablábamos de tonterías, sí, en algún momento, ¿por qué no decirlo? Tomábamos una cerveza, pero terminábamos hablando de psicología, hablando de nuestros problemas personales, resolviendo casos complejos conforme iba creciendo la carrera, porque la formación del psicólogo así es. Vamos resolviendo algunos temas mientras vamos aprendiendo otros, y a la postre, pues representaba como esa celebración de lo que estamos haciendo hoy en día. O sea, esos jóvenes que en algún momento se destaparon una cerveza y se abrazaron y dijeron, yo estoy contigo y no abandones la carrera. Hoy en día, pues muchos ya vimos, están pues ejerciendo la profesión dignamente, otros por otras vías también cercanas hacia lo que más les ha convenido en cuanto a sus intereses, y lo muy gratificante también la participación de los que nos formaron en aquel entonces y que hoy voltean hacia atrás y recogen el fruto de aquella semilla que sembraron. Entonces, pues me anticipo, nos pusieron el reto de decirnos, vayan planeando el 2024, a lo mejor nosotros solamente habíamos pensado en el 2023, pero ya desde hoy me anticipo y ya mi amigo Edgar hará la confirmación a que te prepares porque vas a ser una invitada especial del POSIL Congreso 2024. Gracias, con mucho gusto, un honor poder participar ahí. Gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a la audiencia ya para cerrar esta transmisión? No, que se fijen bien en las oportunidades que les va poniendo la vida, porque a veces uno tiene planeado que vamos a seguir determinada línea y de repente encontramos otros caminos interesantes que no nos habían cruzado por la mente que podíamos seguir y que nos iban a enriquecer bastante la vida. Pues ahí lo tienen. En palabras de Ángeles López, vamos a seguir lo que dicta nuestro corazón, vamos a abrir bien los ojos y vamos a tomar cada oportunidad que se nos presente en la vida. Yo soy Carlos Gutiérrez. Nos vemos en el siguiente episodio de Eureka Podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube.
Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.